viene entrando en este momento mi queridísimo Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco por Somoza Musi. Fer, muy buenas tardes. Ay, qué gusto verte. Igualmente. ¿Cómo van los números? ¿Cómo van los dineros? Me da un gusto que la boca se me haya hecho chicharrón hasta ahorita, que un dólar no haya llegado a 23 pesos. Me da gusto a 20, ¿no? Me debes una lana. A mí no lo que sea necesario. No se me olvide. ¿Sabes qué? Lo que sea. El otro día alguien dijo, y estos bocones periodistas ahí que dijeron, pues sí lo dije, pero es una gran noticia que no haya sucedido. Si hubiera sucedido estaríamos metidos en un brete, ¿eh? Fuerte. Así es que pago mi apuesta con enorme gusto y qué gusto haberme equivocado. Gracias. Porque vas a pagar la apuesta. Sí. ¿Cómo van los números? ¿Cómo van las finanzas? Bien. ¿Cómo van los dineros? ¿Qué te dice el consejo de CI Banco por Somoza Musi, CI Estrategias? ¿Qué están viendo en presente y futuro? Bueno, lo que estamos viendo es que las cosas mejoraron en cuanto a la actitud de las gentes en relación al panorama económico general. Uh-huh. Habíamos comentado aquí, Juan y yo, contigo, cómo enero y febrero fueron realmente devastadores para los mercados. Fueron los 2 peores meses de inicio de un año en los últimos 50 años. Había un pesimismo muy profundo sobre muchas cosas. Y los temas que más preocupaban, de alguna manera, se han venido pudiendo aclarar y hoy ya no son tan, por lo menos tan negativos como se veían al principio del año. Voy a empezar muy rápido. Preocupaba mucho el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, los efectos que ello puede tener en la propia economía de ese país y también en la economía de los países emergentes. Bueno, pues ahí ya quedó claro, por lo menos ya estamos en abril, y ya sabemos que la tasa en Estados Unidos este año, a lo mejor en el peor de los casos, sube medio punto, es decir, del 0.5 que está hoy, que termina en el 1%, eso sería en el peor de los casos. La mayor parte de la gente piensa que nada más va a subir 0.25, y esto es una magnífica noticia, porque si la tasa de interés en Estados Unidos está al 1, quiere decir que la tasa va a seguir siendo muy barata, y el dinero barato estimula la economía. Entonces, el incremento de la tasa que va a haber en Estados Unidos es tan pequeñito que no va a lastimar esa economía, ni tampoco creo que va a lastimar a la economía mexicana ni a la economía de los países emergentes. O sea que esa cosa que se veía horrible en el mes de diciembre, en el mes de enero, pues hoy ya no se ve tan horrible, ¿no? Otro tema que preocupaba mucho y quizá fue lo que más afectó es que al inicio del año muchos pensaban que el mundo estaba al borde de una recesión mundial, producto de que China estaba creciendo menos, que China también iba a entrar en recesión, que esto iba a arrastrar al mundo en desarrollo y también le iba a pegar a las grandes potencias. Bueno, pues la evidencia real nos dice lo contrario. Los datos de crecimiento que estamos viendo, oye, no son para echar porras ni para que suenen las fanfarrias, pero estamos muy lejos de una recesión. Estados Unidos está creciendo en forma, yo diría, robusta. Acabamos de ver que en febrero crearon 270,000 empleos, en marzo 215,000, es una economía que se está moviendo, los índices de producción industrial empezaron a reaccionar hacia arriba en el mes de marzo, la primera economía del mundo está creciendo, y esto es muy importante. China, bueno, pues China no le ha pasado lo que decían que le iba a pasar, también está creciendo, mejora su producción industrial en marzo, mejoran sus niveles de consumo. Sí, ya no vamos a ver una China creciendo a niveles del 10, del 11%, pero vamos a ver una China que es enorme, es la segunda economía del mundo, creciendo a niveles del 6,5%. Una Europa que estaba estancada con grandes riesgos,
pues va a crecer al 1.7, sí, todavía es un crecimiento frágil, y lo mismo Japón al 1.3, pero finalmente son crecimientos. Entonces, esa idea que estamos en el borde de una recesión mundial, perdón, pues no es cierta. Y los mercados lo han empezado a reconocer, y por eso los mercados mejoraron notablemente en la segunda quincena del mes de marzo en relación a los primeros 45 días del año. O sea que yo te diría que mejor. México mismo, bueno, la economía en el entorno en el que está metido México, pues también está creciendo razonablemente bien. Vamos para un crecimiento del 2.4%, tenemos un gran tema, nos lastima mucho el tema del petróleo. México tiene grandes fortalezas, somos un exportador de manufacturas, tuvimos una disciplina en el gasto muy importante durante muchísimos años, bla, 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 tenemos grandes fortalezas, pero tenemos un pecado mortal, y es que la estructura fiscal es muy inadecuada, y por décadas, o sea, no es una crítica al gobierno actual, por décadas los gobiernos de México se recargaron en el petróleo para tener sus ingresos. Claro. Entonces, bueno, pues cuando el petróleo se va a la porra como se fue, pues los ingresos del gobierno se vieron seriamente disminuidos, y hoy tenemos que hacer este año ahorros por 135 mil millones de pesos, y ya anunció el secretario de Hacienda que los recortes para el año entrante son por lo menos de 175 mil. Hoy hay gente que se le paran los pelos de punta, y digo, qué bueno que lo anunció, porque además quiere decir que hay un compromiso, y ayer se ratificó, ¿no?, que hay un compromiso de disciplina fiscal. Y esto no fue casuístico, porque la declaración que hace el secretario de Hacienda la hace un día después de que Moody's cambia la perspectiva de la deuda mexicana de positiva de neutral a negativa, ¿no? Entonces dices, oye, aguas, con eso no se juega, porque si a nosotros nos devalúan la calificación de nuestra deuda, entonces sí vamos a empezar a tener problemas serios como los tiene Brasil. Entonces, muy importante el anticiparse a los sucesos, y a mí me pareció muy oportuno lo que hizo Videgaray, fue el lunes, cuando dio los precriterios para el 2017, y dijo, no, el déficit este año baja al 3%, y el año entrante baja al 2,5%, y entonces los recortes para el año entrante son de por lo menos 175 mil millones. Oye, ¿dónde los van a hacer? ¿Cuántos más le van a tocar a Pemex o a CFE? ¿Cuántos más al gobierno federal? No lo sé, todavía es prematuro, pero por lo menos ya se está estableciendo que hay un compromiso. Fíjate, las cifras mejoraron de tal manera en el mes de marzo que, por ejemplo, nuestra estrategia agresiva, que es muy interesante, que mezcla un poquito de renta variable con pesos y dólares, tuvo un rendimiento en el mes arriba del 7%, lo cual fue, pues me parece a mí magnífico, ¿no? Porque todo apuntaba a que no íbamos a poder lograr eso, y sí lo logramos. Y yo creo que las cosas deben de tender a mejorar paulatinamente. El ánimo a veces es mejor, a veces es peor. Lo único que no nos sigue dando una guerra espantosa en México es el precio del petróleo. Mejora en Semana Santa, ¿no? Llegó a niveles de $41 el barril, ante la expectativa de que se van a juntar OPEP y no productores de OPEP para congelar la producción, y luego que ya no nos vamos a juntar, y luego que sí, va a haber una reunión el 17 de abril, pero finalmente no hay nada concreto. Se nos bajó a 35, ayer sube a 37, hoy se regresa a 36, y eso sí, nos afecta seriamente, porque hay una correlación muy directa en el precio del petróleo y el valor de nuestra moneda con respecto al dólar. El peso ya había estado en niveles de 17.10, hoy lo tenemos a 17.80, fundamentalmente por la caída que tuvo el petróleo ayer antier a los niveles otra vez de $35. Después repuntó un poco, pero ahí vamos. La variable del petróleo es la que más confusión está causando, por lo menos para nosotros. No nos permite
poder predecir bien dónde se va a estabilizar este precio, aunque pensamos que los precios en la última parte del año, o en la segunda parte del año del petróleo, van a ser mejores que en la primera, simplemente porque ya hay muchos productores que han dejado de producir, perdón por la redundancia, pues porque ya se les acabó la lana y no pueden estar sacando petróleo con costos de $65 cuando el petróleo vale 37, ¿no? Y esto fundamentalmente afecta a los productores del shale oil en Estados Unidos. He dicho, punto, se acabó. No, perdón. Hasta se hace para atrás. Fue muy rápido. Va de nuez, no. Nos regresamos y volvemos a empezar. ¿Qué dijo? Que pinta bien. Pinta mejor. Pinta mejor. Pinta mejor. Es distinto que pinta bien. Sí, pinta mejor. Pinta mejor. ¿Dónde podemos comunicarnos con ustedes, Manuel Somoza, para poder invertir? Y te quiero invitar, de ser posible, la próxima semana, lo antes posible, a que nos expliques los Panama Papers. Los papeles de Panamá, cuándo es offshore, cuándo es inshore, cuándo es outside, cuándo es inside, ¿no? Cuándo es Es un tema bien interesante. Sí, por favor. Te lo pido porque sé que le sabes sé que podemos hacer un programa. Me llama la atención que todo el mundo le preste tanto interés a papeles robados. Finalmente son robados. Entonces, aguas, porque ahí se abre un ángulo de doble moral, ¿no? Fíjense, ven cómo es importante hablar con él en ese sentido. Encantado lo platico, por favor, porque hay gentes que hacen estructuras fiscales en forma legal, hay otras que lo hacen para esconder sus porquerías, ¿no? Pero también hay periodistas, que se aprovechan, y a mí la información que se obtiene de forma ilegal, yo la revisaría con mucho más cuidado con el que se ha hecho. Los datos, por favor. Sí, mira, nos pueden llamar en el área metropolitana al 1100-1586 y fuera de ella, pues nada más pónganle el 55, ¿no? 55 1100 1586, o si no, al Twitter, que es @6somosamusi, y ahí podemos hacer una cita. Decimos esto que dije tan rápido, cómo la vemos, pero sobre todo, qué estamos haciendo con el dinero de nuestros clientes, qué hicimos para ganar más del 7,5% en el mes de marzo, cuál es nuestra expectativa de rendimientos en el año, cuáles son los riesgos que hay involucrados en las estrategias que nosotros manejamos. Creo que vale la pena. 6somosamusi, y ahí hacemos la cita, ¿no? Gracias.